días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes y les dé la sabiduría necesaria para que sigan aprendiendo de la palabra de Dios, para que sigan compartiendo el mensaje de salvación a este mundo que está en tinieblas. Basado en eso, nuestra carga en el corazón de que más gente conozca la palabra de Dios para que vean la necesidad de salvación. Y solo Cristo puede salvar, puede limpiar y perdonar pecado. Y solo Cristo puede regalarnos la vida eterna. No hay más nada. Si ustedes le han dicho que tiene que creer en otra cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo, le están diciendo mentira, porque la palabra de Dios desde Génesis, desde el Viejo Testamento, por todos lados y en el Nuevo Testamento, se refleja a Cristo como el único y suficiente Salvador del mundo. Hoy continuamos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Ya en la última sesión vimos cómo un ciego de nacimiento había sido sanado por el Señor Jesucristo. Le había untado lodo en los ojos y lo mandó a lavarse en el estanque, y fue este ciego, se lavó y vio. Un acto de creación que hizo Jesucristo siendo el Dios. Sin embargo, este milagro, y como muchos otros milagros que había hecho Jesucristo, trajo una gran controversia. Fue un acto de demostración de fe del ciego y de obediencia, y un acto milagroso de Jesucristo, pero la gente estaba tan ciega espiritualmente hablando, que no vieron el milagro. Vieron fue que había sido sanado en el día de reposo. Y realmente no en el día de reposo que establecía la palabra de Dios allá en Éxodo, sino más bien en una serie de reglas que habían impuesto, interpretaciones que habían impuesto los fariseos, y por eso juzgaban al Señor Jesucristo cuando hacía un milagro en el día de reposo. El pasaje nuestro de hoy está en Juan 9, versículo 13 al 25. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de el que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que ese es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Qué interesantes las respuestas de este hombre que había sido sanado de su ceguera física. Pero hay un proceso importante que tenemos que ver. Cuando le preguntaron los vecinos,
Él dijo que un hombre llamado Jesús le había dado la vista. Ahora a los fariseos le dice que es profeta. Ese es el camino de la salvación, el camino que todo ser humano lleva para creer finalmente en Cristo como su Salvador personal. Este ciego va poco a poco, paso a paso, pero nunca dejó de decir quién le sanó. Esto es importante. Se armó un tremendo interrogatorio, primero de parte de los vecinos, luego los vecinos pensaron que era importante llevar esta situación ante los fariseos y no veían el milagro hecho por Jesucristo, sino veían era que se hacía en un día de reposo. La ceguera espiritual era tan grande que no podían creer. Cuando le preguntaron quién le había sanado, él respondió: aquel hombre que se llama Jesús, en el versículo 11. Y así deberíamos nosotros también dar testimonio de Jesús. Cuando le pregunten quién le ha cambiado su vida, diga: fue por creer en el Señor Jesucristo, porque solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo nos cambia la vida. Eso es la verdad. Los fariseos se interrogaban y discutían. Cada vez que Jesús hacía un milagro en día de reposo, ellos discutían e interrogaban, mientras que la gente era sanada y cambiada. Estos fariseos no se basaban en la falta de evidencia, estaban viendo el milagro, sino que en sus celos. Realmente a ellos les preocupaba que Jesús ganaba popularidad entre la gente y ellos, los fariseos, querían la preeminencia. Estaban ocupando los primeros lugares y ellos veían afectado vamos a decir que su posición en la sociedad judía. Y por eso, por celos, perseguían a Jesús y no querían ver los milagros. El día de reposo de los judíos, y esto es importante, usted puede buscarlo en Éxodo 20, usted puede buscarlo en Deuteronomios, y usted va a ver que el día de reposo era el día santo. El día de reposo de los judíos era un santo día de descanso de la semana. Santo, un día dedicado a Dios. Pero estos fariseos elaboraron una larga lista de permisos y prohibiciones referentes al día de reposo que no estaban consideradas en la ley que Dios le dio a Moisés. Era su propia interpretación. Los vecinos del que había sido ciego llevaron esto donde los fariseos, y los fariseos querían juzgar y tomaron juicio para calificar a Jesús, incluyendo decir que era pecador y que tenía demonios, como lo habían hecho muchas veces. Jesús sanó e hizo muchos milagros en el día de reposo, pero los fariseos, aquí sus padres, los vecinos, estaban tan ciegos que no veían el milagro de Jesús. Miraban para otro lado, miraban para ver las reglas que habían impuesto las autoridades religiosas. Los judíos consideraban que amasar tierra y saliva era un trabajo prohibido en el día de reposo. Pero esto no era lo que decía la ley de Dios. Era una interpretación que ellos habían añadido al mandamiento de Dios. El mismo Jesús les habló varias veces sobre esto. Para Jesucristo, la palabra de Dios era la única norma de fe y conducta del hombre. No había más, no habían reglas. Era la palabra de Dios. Para el Señor, hacer obras de misericordia era prioritario.
aunque fuera en el día de reposo. Él mismo, Jesús, había señalado en Juan 5, 17 y 18. Vemos lo que dice Juan 5, 17 y 18. Dice la palabra de Dios. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Lo ven? Ya Cristo les había dicho que hacer misericordia realmente era más importante que sus propias reglas. No estaban hablando de la verdadera ley de Dios, sino de las reglas que habían hecho, que habían añadido los fariseos a la ley de Dios. Hoy en día, y esto es importante que hagamos este énfasis, eso estaba pasando en los días de Cristo. Lo persiguieron por esto hasta llevarlo y matarlo en la cruz. Pero hoy en día también hay muchos religiosos que imponen reglas, ritos religiosos que podemos ver por todos los medios públicos. Autoridades de algunas religiones haciendo ritos que no están considerados en la Biblia, en la palabra de Dios. Son reglas de hombre, penitencias, sacrificios que no están en la palabra de Dios. Como por ejemplo, no puedes comer de X cosa en X día. Eso no lo dice la palabra de Dios. Dice que todo lo que se coma con acción de gracia es bendecido. También vemos reglas como de hombres como no puedes vestirte de X o Y manera. Sabemos que hay que vestirse honrosamente, prudentemente, pero la Biblia nos manda a imponer reglas sobre el vestuario. También hay reglas en cuanto a la forma de alabar. Si se alaba de una forma, si se alaba de otra. Permítame decirle que se lea el Salmo 150 y usted va a tener claro de cómo podemos alabar a Dios y honrarle con nuestras alabanzas. Sobre los instrumentos, que si un instrumento es pecado y otro no es pecado. Usted puede adorar a Dios con cualquier instrumento. Ahí están, lea el Salmo 150. He escuchado decir a algunos que la pandereta es pecado usarla. No es bueno usarla con un sonido extravagante, pero bien tocado, cualquier instrumento es agradable al Señor. Bien tocado, con armonía y melodía. Bulla incentiva la carne, ahí sí estamos de acuerdo. Hacer un escándalo con instrumentos electrónicos o con instrumentos de percusión, pero como escándalo, eso no es una alabanza que agrada al Señor, porque eso más bien incentiva la carne. Estamos de acuerdo con eso. Pero son reglas que el hombre ha puesto. La música. Son reglas que el hombre ha puesto de cómo se debe alabar a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice que se debe alabar con todo. Siempre y cuando sea una música adecuada para el momento adecuado. Cuando vamos a alabar a Dios, debemos alabarlo con nuestro corazón, con una alabanza sublime, con una melodía que le agrada a los oídos de Dios. Tenga cuidado con esto, pero no acepte imposición de reglas hechas por hombres. Vaya a la autoridad. La autoridad de conducta de nosotros es la palabra de Dios y básese en esto. Que el Señor les bendiga.